me acompañen al Salmo 103. Salmo capítulo 103. En un momento más le vamos a dar lectura. De hecho, les anticipo que la lectura del versículo de donde estamos basando el mensaje de esta mañana va muy adelante. Pero ese va a ser el versículo más relevante o importante de la predicación de esta mañana. Lo va a encontrar usted en el Salmo 103. Si ya lo tiene ahí, hermano, si ya lo ubicó en su Biblia, ponga por favor una señalización o bloquee por un momento su teléfono, porque lo vamos a ocupar más adelante. Pero quisiera iniciar en esta mañana preguntando: ¿a cuántos de ustedes les gusta cuando en un mensaje, en una alabanza o cuando vamos a la Biblia y leemos algo acerca del amor de Dios? ¿A cuántos les gusta hablar o escuchar o leer acerca del amor de Dios? ¿Puedo ver sus manos? Baje sus manos. ¿Cuántos les gusta hablar, leer o escuchar acerca de la misericordia de Dios? Baje sus manos una vez más. Por último, ¿a cuántos de nosotros nos gusta escuchar, leer o cantar acerca de la gracia de Dios? ¿Puedo ver una vez más sus manos? Baje sus manos. Creo que es una cuestión generalizada dentro de las iglesias. A todos nos gusta hablar, escuchar o cantar acerca del amor, de la misericordia y de la gracia de Dios. Y antes de pasar de lleno al tema, hermanos, quiero hacer rápidamente un repaso de lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Esta es la tercera semana de la serie de mensajes que tiene por título Conociendo a Dios a través de la Biblia. Esta es la parte 3. Y quiero recordarles como primer punto que nosotros, los cristianos, debemos por supuesto buscar conocer de una mejor manera a Dios. Todos nosotros debemos hacerlo, pero no debemos buscar hacer esto por medio de sueños o visiones, que son cosas muy populares hoy en día dentro de las iglesias. Se escucha mucho: hermanos, yo tuve un sueño, tuve una revelación, tuve una visión. No debemos buscar conocer a Dios de esta manera, hablando precisamente de estas revelaciones que supuestamente muchas personas, pastores y predicadores tienen, pero que en muchas ocasiones son contradictorias a lo que nos enseña la Biblia. No, hermanos, no debemos buscar todos estos sueños, visiones, revelaciones que son muy populares hoy en día, sino que más bien lo que nosotros como creyentes, como buenos creyentes, debemos hacer es tener siempre presente, pensar, recordar siempre, hermanos, que la Biblia, la palabra de Dios, es de hecho la única y la más confiable fuente en donde nosotros podemos ir y conocer el carácter de nuestro Dios. La Biblia, reitero, es la única fuente confiable en donde nosotros podemos conocer a Dios. Ahora bien, hasta este punto de esta serie de mensajes, lo que hemos aprendido es básicamente lo siguiente, hermanos. Es muy poco, de hecho, cuando hablamos del carácter majestuoso de nuestro Dios, pero concretamente lo que hemos hablado y aprendido en estas semanas es, número uno, que nuestro Dios es soberano, es decir, que Él es el gobernante de todo. No solamente de la iglesia, no solamente de este mundo, sino de todo el universo conocido y desconocido, de todo lo que vemos y de lo que aún no podemos ver. Dios es soberano, Dios es gobernante. En ese mismo orden de pensamiento dijimos que Dios es creador. Y no solamente es creador, como que ha creado algunas cosas, sino que es creador todopoderoso. Reitero, Él ha creado todo lo que existe, todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Además de esto, también mencionamos que a pesar de que Él es tan grande, tan majestuoso, tan grandioso, Él también tiene una relación íntima y personal, o más bien quiere tener una relación íntima y personal con todos nosotros como sus hijos, de tal manera que si nosotros cultivamos esa relación día con día a través de la lectura, a través de la oración, entonces nosotros podamos llegar a decirle Abba. Y decíamos ya que Abba no es ese papito que a veces se nos ha enseñado, no, sino que la expresión Abba, la expresión hebrea, es más bien una expresión de cariño que podríamos traducir de una mejor manera como mi muy amado Padre. Pero para poder llegar a decirle al Señor Abba, necesitamos cultivar esa relación día a día con Él. Además de esto, también mencionamos, hermanos, que para que el Señor sea Dios como tal, entonces no hay nadie más grande que Él. No existe nadie que sea mayor o más grande que nuestro Dios, y por lo tanto, ya que nuestro Dios es el ser máximo de todo el universo, entonces nosotros podemos confiar y estar seguros de que en Él tenemos un amparo y fortaleza,
como nos enseña su palabra, de que Él puede ser nuestra paz en los momentos difíciles y que también Él es nuestra ayuda cuando estamos pasando por dificultades. Hasta ahí, hermanos, esto es lo que hemos estado hablando y aprendiendo en las últimas 2 semanas. No obstante, en muchas ocasiones, cuando se toman sobre todo los últimos puntos de los que hablábamos, cuando se menciona, por ejemplo, que el Señor es nuestro refugio o que Él es nuestra ayuda, también muchas veces se llega a un mal entendimiento del carácter, del amor, de paz y de misericordia de nuestro Dios. Y permítanme explicar esto, porque digo que se malentiende. Y es que lo que sucede, hermanos, es que muchas personas afuera de la iglesia, pero también muchos cristianos, consideran que ya que el Señor es un Dios de amor, porque la Biblia lo dice y nosotros lo enseñamos, puesto que Dios es un Dios de amor, entonces Él no puede castigar, al menos no castigar tan severamente lo que algunas personas consideran faltas menores o pecados pequeños, cosas que no son tan graves, pudieran considerar en esta mañana algunas personas. Esas personas también pueden pensar, bueno, está bien y es correcto que Dios castigue con severidad a los asesinos, a los criminales, a los peores de ellos, que Dios castigue todos esos pecados grandes. Está bien que el Señor sea severo con esto, pero los pecados pequeños, entre comillas, esas personas piensan, bueno, Dios no debería castigar esos pecados, no debería hacerlo ni siquiera con la misma severidad, tal vez incluso tendría que pasarlo por alto, piensan algunas de estas personas. No obstante, hermanos, este concepto de que tienen algunas personas de que los castigos vienen por niveles, de que el pecado mayor será un castigo mayor, el pecado pequeño tal vez incluso ni siquiera tenga castigo, este concepto de el castigo divino acorde al tamaño del pecado no es un concepto que realmente encontremos con claridad en la Biblia. Este es un concepto más moderno, por decirlo de alguna manera, más de algunas novelas, de algunas historias, pero no es como tal un concepto bíblico. De hecho, lo que la Biblia sí nos dice, no vaya para allá, pero si usted anota la cita, anótela. En Romanos, lo que sí nos dice la Biblia, Romanos 3:23, un versículo bastante conocido. La carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, sí nos dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En pocas palabras, hermanos, no hay delante de Dios, al menos aquí se deja entrever, que no hay tamaño de pecado. No solamente no existen los tamaños del pecado, grandes, medianos o pequeños, sino que de hecho el Señor afirma que todos, nosotros, los humanos, todos, sin excepción, dice que todos somos pecadores. Y en consecuencia, este versículo también lo enseña, estamos entonces separados del Señor. Este es a grandes rasgos el resumen de este versículo. Sin embargo, hay una manera, y nosotros la conocemos, hemos hablado en muchas ocasiones de ella, hay una manera de reconciliarnos con Dios. Hay una manera de que nuestros pecados sean perdonados, y esa manera es por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, cuando nosotros depositamos nuestra fe en su sacrificio y lo aceptamos a Él como nuestro Salvador y como nuestro Señor, entonces la Biblia nos enseña que somos perdonados, y no solamente somos perdonados, sino que pasamos ahora a ser parte de la familia de Dios. Esto ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, y esto es de lo que nos gusta hablar, hermanos, como les preguntaba al principio del mensaje. Nos gusta hablar de esto, de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios, y está bien, es un tema atractivo, es un tema que nos gusta, pero hay algo de lo que no nos gusta hablar, a pesar de que está en la Biblia, y a pesar de que deberíamos enseñarlo en las iglesias. No es algo de lo que solemos hablar, no es algo de lo que vamos a estar mencionando de manera cotidiana. No hablamos de la otra parte. Hablamos de los que aceptan la gracia, de ser parte de la familia de Dios, de la misericordia del Señor, de su amor. Pero les decía, ¿qué pasa si rechazamos entonces esa gracia? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, la Biblia también nos dice que si rechazamos este regalo de gracia de nuestro Dios, entonces nuestra condición sigue siendo exactamente la misma. Seguimos siendo pecadores que estamos separados de la gloria de Dios, sin importar de qué se trate esa persona, sin importar si su pecado es ser asesino, o ser un violador, o ser un ladrón, o ser simplemente un padre de familia que quizá trabaja 8 horas, que da lo necesario para el Señor,
esas mismas situaciones es lo mismo. Y sabe, en primera instancia, hermanos, cuando nosotros escuchamos esto, que delante de Dios básicamente equivale el mismo pecado, el de un asesino, el de un padre de familia que ha rechazado su gracia, es básicamente lo mismo. Cuando escuchamos esto, en primer lugar, a veces nos pudiera parecer un tanto cuanto injusto. Podríamos incluso preguntarnos cómo es posible que Dios pueda poner en la misma categoría al peor de los criminales con una ama de casa que no ha aceptado la gracia del Señor. ¿Cómo es esto posible? ¿Solo porque no han aceptado su gracia esto es así? Esto no lo podemos creer, no podemos pensar en nuestra mente que sea posible, y por lo tanto hay muchas personas que llegan a dos posibles conclusiones. La primera de estas conclusiones es que Dios no puede y no va a castigar con la misma severidad todos los pecados. Estas personas llegan a esta conclusión. Los grandes pecados, por supuesto que van a tener un castigo. Eso es lógico, es obvio. Los asesinos, los ladrones, los violadores, los criminales de guerra, ellos sí van a tener un castigo ejemplar, un grande castigo. Pero los pecados menores, hermanos, entre comillas, llegan estas personas a pensar, bueno, Dios no debería tomarlos en cuenta. Dios tal vez incluso los va a pasar por alto, llegan a pensar algunos. No obstante, como ya lo mencionábamos, esto no puede ser posible. ¿Por qué? Porque para el Señor no hay tamaños de pecado. Para el Señor, de hecho, solamente hay dos opciones. O hemos aceptado su gracia, por un lado, o seguimos nosotros siendo pecadores que están destituidos de su presencia, y solamente existe una de estas dos situaciones. Y eso nos lleva, hermanos, a la segunda conclusión a la que llegan muchas personas. Con un Dios que es así de severo y que solamente ve el panorama, digamos, en blanco y negro entre los que han aceptado su gracia y los que no, con un Dios así de intransigente, piensan algunos, entonces ese Dios debe ser un Dios injusto, porque mete en el mismo saco o en la misma bolsa al peor de los pecadores y al ama de casa, al joven, al padre de familia. Todos están para él en la misma situación si no aceptan su regalo de gracia, piensan ellos, y por lo tanto este es un Dios injusto. No obstante, hermanos, nosotros como creyentes somos invitados a conocer a Dios una vez más. ¿Por medio de qué? No por medio de tradiciones, ni por medio de razonamiento humano, ni por medio de deducciones que nosotros podemos hacer, no, sino que somos invitados y llamados a conocer a Dios por medio de qué? Por medio de la Biblia. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia acerca del carácter de Dios en esta área? ¿Es injusto o qué es justo? Vamos para allá, hermanos. Este es el primer elemento del carácter de Dios del que vamos a estar hablando de lleno en esta mañana. ¿Es justo Dios o es injusto? Vamos a responder esa pregunta. Y ahora, antes de ir directamente de lleno a este tema, ¿es Dios justo o no lo es? Antes de ir a eso, nosotros, hermanos, deberíamos hacernos una primera pregunta. Y esa pregunta debería ser la siguiente: ¿por qué Dios debe juzgarnos? Ya no hablemos de si Dios juzga justamente o injustamente. No, lo primero que deberíamos cuestionarnos, si es que vamos a hacer estas preguntas, es ¿por qué Dios debería juzgarnos? ¿Por qué Dios debería juzgarlo a usted, a mí? ¿Por qué debería ser el juez? ¿Quién lo puso a él como juez? ¿Por qué Dios, reitero, debería ser el juez? Bueno, esta pregunta, hermanos, podemos responderla rápidamente si repasamos algunos elementos de los que ya hemos aprendido acerca de Dios en las semanas anteriores. Y permítame darle dos motivos, por lo menos. El primero de ellos, ¿por qué Dios debería ser juez? Bueno, porque dijimos, número uno, que no hay nadie más grande que Dios. ¿Quién debería estar en el papel de juez? El ser más grande de todo el universo. ¿Quién es? Dios. Por lo tanto, ya que Dios es el más grande, Dios debe ser juez. Número uno. Número dos, Dios debería ser juez o debe ser juez porque Él es soberano, es decir, porque Él es el gobernante de todo, Él es el rey absoluto. Por lo tanto, ya que Él es el más grande y Él es el gobernante absoluto, entonces, ¿quién debe estar en la posición de juez? Dios. Es básicamente 1 más 1 es 2. Ahora, con estas características de las que estamos hablando, la conclusión obvia y evidente, hermanos, es que Dios está en perfecta posición para ser el único juez. Y no solamente para ser el único juez, sino que Él debe ser el único que puede juzgarnos a nosotros, su creación. Y esto nos lleva entonces, o nos regresa a la primera pregunta que hacíamos. ¿Dios es un juez justo o injusto? Y bueno, la respuesta tenemos que ir a buscarla no en nuestra mente, no en lo que creemos, no en lo que nos han enseñado, sino que debemos ir a buscarla en su palabra.
Y no vamos a tener que hacer ningún ejercicio de interpretación o buscar 3 o 4 versículos, hermanos. La Biblia al respecto de este tema es por demás clara. Permítame leer Salmo 7, versículo 11. Aquí reitero, no vamos a tener que interpretar nada. La Biblia lo dice con claridad. Salmo 7, versículo 11 dice lo siguiente: Dios es juez justo, y Dios está irado contra el impío todos los días. Dios es juez. Ahí comenzamos simplemente con esa declaración: justo. Reitero, esta es una declaración por demás clara y de hecho es contundente. El Señor es un juez justo. Sin embargo, hermanos, una vez que hemos entendido e incluso aceptado que el Señor es justo, que es un juez que juzga con justicia, podríamos entonces ahora preguntarnos: ¿qué significa esto? ¿Qué significa que el Señor sea un juez justo? Y podría algunos de nosotros preguntar: ¿acaso un juez justo podría castigar de igual manera a un ladrón y a un padre de familia solamente porque ambos han rechazado su regalo de gracia? ¿Eso es un juez justo? Y la respuesta, hermanos, por más dura que nos suene, por más que nos incomode, por más que no nos guste escucharla, la respuesta es sí. Eso es un juez justo. Un juez justo no solamente tiene que ser un juez incorruptible, sino que también debe ser un juez que no hace ni distinción ni acepción de personas. No es alguien a quien tú puedas comprar, no es alguien a quien tú puedas sobornar, no es alguien a quien tú puedas ponerle una cara triste y entonces se va a dejar torcer el brazo y te va a dejar pasar. Ese no sería un juez justo. Por lo tanto, hemos dicho que nuestro Dios es juez, y no solamente juez, sino que es juez justo. En el caso de Dios, hermanos, en el caso del Señor, la Biblia nos enseña que para estar en su presencia, nosotros, todos, debemos estar libres de pecado. Sin embargo, debido a nuestra naturaleza que es pecaminosa, es decir, que está inclinada a la maldad, poder estar delante de Dios, ¿sabe qué? Por medio de nuestras propias fuerzas, eso es algo imposible. Por lo tanto, hermanos, la única manera de acercarnos al Señor, la hemos hablado ya en otras ocasiones y de hecho es lo que predicamos aquí casi cada domingo. La única manera en la que nosotros podemos acercarnos al Señor es por medio de su Hijo, Jesucristo. Y en consecuencia, hermanos, podemos decir lo siguiente: rechazar a Cristo es rechazar entonces la gracia de Dios. Y de esta manera estamos entonces rechazando la única oportunidad que tenemos de estar delante de Dios. Rechazar a Cristo es rechazar su gracia, rechazar su gracia es rechazar estar con Dios. Por lo tanto, hermanos, aquí viene el meollo de todo este asunto de si Dios es justo o es injusto, de si es juez justo o injusto. Hermanos, el verdadero asunto más bien es el siguiente: no se trata de que nosotros debamos considerar la gravedad de los pecados, como a veces solemos pecar. No, es que mi vecino, si se trata de pecados, mi vecino peca más. Si se trata de pecados, yo conozco a alguien que era de lo peor. Yo soy un ángel, soy un santo al lado de tal o cual persona. A veces solemos pensar de esta forma. No, hermanos, no se trata del tamaño o de la gravedad o de cuántos pecados hemos cometido, no, sino que es un asunto de quién acepta o quién rechaza el sacrificio del Hijo de Dios. Para los primeros, es decir, para los que han aceptado la gracia del Señor, está reservada, como promete Dios, la vida eterna. Hay un regalo precisamente de vida eterna si han aceptado el sacrificio de Cristo. Pero para los que lo han rechazado, su único destino, nos dice la Biblia, que es el infierno y la condenación eterna. No se trata, reitero, del tamaño de pecados, sino que más bien es un asunto de quién acepta o quién rechaza la gracia de Dios. No obstante, hermanos, a pesar de que podamos decir esto y a pesar de que quede claro este concepto, todavía alguno de nosotros podría albergar el pensamiento de que esta forma de actuar de Dios, de que quien acepta o quien rechaza su gracia, sigue siendo un tanto injusta. Y si ese fuera el caso, hermanos, nos invito a una reflexión más. Y la reflexión es la siguiente: nosotros, como humanos, de acuerdo a lo que hemos leído y hemos estado hablando en los últimos minutos, nosotros estamos destituidos de la presencia de Dios a causa de nuestro pecado. Eso es lo que nos dice la Biblia. Nosotros estamos separados del Señor. Y en nuestra propia humanidad, en nuestra fuerza, en nuestros propios medios, por nuestro propio esfuerzo, hermanos, simplemente es imposible que podamos cumplir todos los requisitos necesarios para estar o para regresar o para presentarnos ante Dios. No podemos. No se puede. Por ese motivo, hermanos, lo que Dios hizo fue enviar a su propio Hijo, su Hijo unigénito, enviar a Cristo,
¿Para qué? Para que por medio del sacrificio del Señor, entonces se creara un puente para poder llevarnos delante del Padre y hacernos parte de su familia celestial. En otras palabras, Dios hizo todo lo posible para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad de acercarnos con Él y de reconciliarnos con Él. Y aún con todo esto, que el Señor ha hecho todo, que el Señor ha puesto los medios, que el Señor se ha sacrificado, aún con todo esto existen personas que rechazan la oportunidad de salvación y de vida eterna. Existen personas que dicen, ¿sabes qué? Gracias, pero no gracias, no me interesa, no quiero saber nada de tu Dios, nada de religión, nada de sacrificios, no me interesa, no quiero saber de esto. Ante tal situación, hermanos, teniendo este panorama más completo, les pregunto yo ahora, ¿quién es realmente el injusto? ¿Dios? ¿Dios quien ha hecho todo lo posible para poder reconciliarnos consigo mismo? ¿O los hombres que rechazan la gracia de Dios? ¿Quiénes son realmente los injustos? ¿Dios o los hombres? La respuesta creo que es, por demás, obvia. Dios es justo, pero nosotros no. Y es que como humanos, como humanidad, hermanos, nosotros hemos llegado a un punto tan grande de corrupción y de desviación moral al día de hoy, que a la justicia de Dios, la cual nosotros podemos confiar que es perfecta. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que no es corruptible, que no hace distinción de personas, un Dios perfecto. A la justicia de Dios, ¿sabe cómo le llamamos nosotros? Injusticia. Vemos a un Dios justo y le decimos, eres injusto. Vemos a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, el cual se nos habla en la Biblia, y lo que nosotros decimos, a pesar de que este Dios ha hecho todo lo necesario para reconciliarnos, nosotros volteamos, lo señalamos y decimos, eres malo, Dios, tú eres despiadado, Dios, tú eres injusto. ¿Por qué? ¿Porque el Señor es injusto? No, porque nuestra inmoralidad y nuestra corrupción en nuestra mente nos ha llevado hasta ese punto de llamarle, como dice la Biblia, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Sin embargo, hermanos, si nosotros realmente creemos en el Señor, nosotros también podemos confiar en que Él es un Dios justo, Él es intachable, Él es incorruptible. Como dice su palabra, hermanos, Él no tendrá por inocente al culpable. Y al mismo tiempo, hermanos, y esto es de lo que muchas veces nos gusta escuchar y también debemos recordarlo, al mismo tiempo, hermanos, este Dios justifica a los pecadores. Este Dios nos da una oportunidad de salvarnos. Este es el Dios que se sacrificó a sí mismo para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de estar una vez más delante de su presencia. ¿Dios es un juez justo? Sí. Nosotros somos los injustos y sobre todo cuando rechazamos la oportunidad de salvación, su regalo de gracia. Una vez dicho esto, hermanos, vamos a pasar al segundo de los puntos acerca de quién es Dios, acerca del carácter de Dios, de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Solo como resumen, el primero de los puntos es que Dios es juez y es un juez justo. Pasemos al segundo, hermanos. Y aún con todo este conocimiento que nos da la Biblia de que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios que va a castigar en su momento el pecado y a los que han rechazado su misericordia, aún cuando nosotros podamos escuchar, entender y comprender todo esto, hermanos, aún así existen personas, incluso dentro de las iglesias, que se rehúsan a creer, que se rehúsan a pensar que Dios puede llegar a castigar a alguien. Dicen, no, eso de Dios no castiga a nadie. Muchas personas no pueden creer, no pueden concebir el hecho de que Dios castigue a alguien más, sobre todo, reitero, por sus pecados. Todo pensamiento acerca, o que hable acerca de la ira de Dios, de la furia, de castigo divino, todo ese tipo de ideas, estas personas lo rechazan. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, lo único que nos gusta escuchar es acerca del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios. Así que todo lo que nos hable acerca de la ira, del castigo, todo lo que nos hable acerca de un Dios que es fuego consumidor, todo eso no nos llama la atención, no queremos escucharlo, o en el peor de los casos incluso lo rechazamos. Si usted es una de estas personas o conoce a alguna de estas personas, ya sea creyente o no creyente, deberíamos invitarlos a leer lo siguiente, Mateo 10, 28, el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Aquí está el Señor Jesús hablando, y lo que dice el Señor Jesús es lo siguiente: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Ahora, si usted quiere leer todo el contexto, lo invito a que lo pueda hacer en esta semana, en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, para que usted pueda entenderlo de una mejor manera, pero vamos a leer solamente este versículo. Ahora, una lectura rápida y descuidada de este versículo, no temáis a aquel que puede matar al cuerpo, sino que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Una lectura rápida de esto, hermanos, podría llevar a pensar a alguien que de quien está hablando aquí, que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno, a quien se refiere el Señor aquí, es a Satanás. Pudiera llegar a pensar algunos, sí, debemos tenerle miedo al diablo, porque él en el infierno puede matarnos o destruirnos o atormentarnos por la eternidad. Alguien pudiera llegar a pensar de esa manera. Sin embargo, debemos tener presente, hermanos, que de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, Satanás no es ni el dueño, ni el gobernante, ni siquiera el administrador, ni el portero del infierno, hermanos. Él solamente es uno más de los condenados que será enviado ahí al infierno. Solo es un prisionero más del infierno. Por lo tanto, él no tiene ahí ningún poder ni ninguna autoridad. Así que, hermanos, aun cuando nos cueste aceptarlo en esta mañana, tal vez a alguno de ustedes nos cueste aceptarlo, aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno, ¿sabe quién es? Dios. Cuando está aquí hablando de aquel que debemos temer a aquel que puede destruir nuestro cuerpo y el alma en el infierno, se está refiriendo a Dios. En pocas palabras, hermanos, el Señor Jesús nos está diciendo que debemos temerle. Sin embargo, antes de que se escandalice o de que cierre sus oídos para no escuchar más a este pastor loco, lo que debemos recordar, hermanos, en esta mañana es el primer punto del que hablamos ya. ¿Y cuál fue ese primer punto? Que nuestro Dios es un juez, y es un juez justo. Y por lo tanto, si es un Dios justo, su castigo también ha de ser justo. Esto viene en consecuencia. Así que, si podemos nosotros y debemos, hermanos, descartar desde un principio la idea de que Dios puede ser un Dios singularizado o con una furia que no tiene control o que está destruyendo todo, hermanos, este no es Dios, no es lo que estoy hablando ni es a lo que me estoy refiriendo, hermanos. También una cosa que debemos descartar es la idea de un Dios que muchas veces se retrata con un rostro de ancianito, de pelo blanco, barba larga, y que siempre está ahí lleno de amor, lleno de paz, y que básicamente cuando estamos delante de Él nos ofrece un plato con galletitas. Ese tampoco es Dios, hermanos. Ambas ideas, la idea de un Dios singularizado, enojado con el mundo, y la idea de un Dios ancianito que está ahí siempre dando amor y palmaditas en la espalda a la humanidad, ambas ideas, hermanos, son erróneas. La descripción que la Biblia sí nos da, es decir, que su palabra sí nos da acerca del Señor, a través de los diferentes pasajes, a través de las distintas manifestaciones que se dan, es una imagen de gloria, de majestad. Las visiones que se tienen en la Biblia son visiones de grandeza y de poder a tal magnitud, hermanos, que siempre que usted vea una manifestación de Dios, es decir, cuando Dios se hace presente o se revela ante algún siervo, profeta, ante alguna persona, siempre que el Señor se revela, ¿sabe prácticamente cuáles siempre son las mismas palabras del Señor que tiene que decirle a esa persona? Siempre el Señor, cuando se revela ante un siervo o profeta, lo primero que tiene que decirle es: no temas. ¿Por qué cree que el Señor le tiene que decir estas palabras a ese profeta? ¿Porque ve un ancianito de barba blanca? No, hermanos, porque la grandeza, la majestad, la visión que está teniendo esa persona es tan grande que prácticamente hay quienes pudieran decir como el profeta: ay de mí, estoy muerto porque he visto al Señor. El profeta vio la grandeza de Dios y era tanta que pensó que se iba a morir de esa grandeza. Y esta grandeza, hermanos, del Señor, por supuesto, y quiero que quede bien en claro en esta mañana, esta grandeza, este Dios tan majestuoso que tenemos, por supuesto, que debe producir en nosotros temor. Temor santo y reverente, como enseñan algunos, sí, pero también debe producir en nosotros un temor que nos paralice, que nos ponga, Señor, que nos ponga prácticamente fríos de solamente pensar en que podemos fallarle a Él. El temor que debemos tenerle al Señor sí es un temor santo, como dicen algunos, reverente, pero también es un temor, hermanos, que debe paralizarnos, que debe ayudarnos a no fallarle, debe ayudarnos a buscar siempre servirle de una manera correcta.
Y es que así como la Biblia declara que Dios es amor, también la Biblia declara que Dios es fuego consumidor. Y ambas visiones, ambas representaciones de nuestro Dios están perfectamente unidas y ligadas. Nuestro Dios puede ser amor, sí, pero también puede ser fuego que consume a aquellos que le desobedecen, a aquellos que están en contra suya, a aquellos que han rechazado su gracia. Por lo tanto, hermanos, la idea de un Dios que castiga al pecador no debemos descartarla. No debemos minimizarla en las enseñanzas que damos en la iglesia cada domingo, hermanos. No, la idea de un Dios que castiga a los pecadores debe ser más bien enseñada y anunciada y presentada ante los congregantes. No digo que cada domingo, pero sí de una manera clara. ¿Por qué? Porque así como la Biblia habla de un Dios de amor, también habla de un Dios que puede castigar a aquellos que se levantan en contra de él. Dicho todo esto, hermanos, vayamos al versículo que resume, digamos, perfectamente y que balancea todo este asunto acerca de un Dios de amor, pero también de un Dios que castiga, de un Dios que es juez y que juzga. Este versículo es el Salmo 103, como les decía. Es un versículo por demás pequeño, de hecho es un versículo que muchas veces escuchamos y que conocemos, pero como les decía, este versículo balancea perfectamente ambas caras, digamos, del Señor. El Salmo 103, en el versículo 8, dice lo siguiente: misericordioso y clemente es Jehová, y luego ¿qué dice? Lento para la ira y grande en misericordia. Ahora bien, este versículo muchas veces cuando se lee suele utilizarse para precisamente resaltar la gran misericordia de Dios. El Señor es lento para la ira, leemos, y grande en misericordia, es lo que solemos decir, lo cual está bien, es correcto. Aquí se enfatiza sí la misericordia del Señor, pero no podemos pasar por alto, hermanos, que en la parte central de este versículo, ahí nosotros podemos leer que se nos dice que Dios es un Dios lento ¿para qué? Lento para la ira. Ahora bien, ahí no se nos está diciendo que el Señor no tiene ira. Ahí nosotros no leemos Dios es un Dios sin ira o Dios es un Dios que no tiene ira. No, ahí se nos dice, las palabras tal cual es que el Señor es lento para llegar a la ira, sí, pero que finalmente lo hará. Lento para llegar a ella, sí, pero finalmente lo hará. Y hermanos, puedo decir, porque así lo enseña la Biblia, que llegará el día en que la ira de Dios será finalmente desbordada. Va a llegar el día en que la ira de Dios será finalmente desbordada. Sin embargo, ante este pensamiento, lo que nosotros debemos tener presente, lo que siempre debemos recordar, es lo que hablamos al principio, y esto no debemos olvidarlo. Por eso es que hablamos de estos dos puntos en esta mañana. La ira de Dios llegará un día en que se desborde, sí, hermanos, pero nuestro Dios es un Dios justo. Y por lo tanto, su ira también va a ser justa. Y va a ser dirigida solamente a aquellos que la merecen. Y además no solamente va a ser justa y dirigida solo a los que la merecen, sino que también va a ser ejecutada de la manera correcta sobre aquellos que la merecen. Y permítame ponerle un ejemplo muy pequeño que encontramos precisamente en la Biblia. Para ello vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 12. Si usted lo encuentra, adelante, si no, anote la cita. El Evangelio de Mateo, en el versículo 21 y versículo 12. De hecho, este episodio se repite prácticamente en todos los evangelios, pero vamos a utilizar este, Mateo 21, versículo 2 y 13. Dice lo siguiente: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y por las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esta es una escena que muchas veces hemos escuchado, leído. De hecho, se representa mucho cuando hay alguna situación cinematográfica o de serie, se presenta mucho esta escena del Señor. El Evangelio de Juan, de hecho, dice incluso que el Señor hizo un azote de cuerdas, es decir, prácticamente como un látigo con muchas cuerdas, y comenzó a golpear a los cambistas. Y ya hemos hablado en otras ocasiones del por qué el Señor se molestó, de cómo estos hombres, estas personas que vendían animales y hacían cambio de dinero, prácticamente robaban y estafaban a las personas porque tenían un tipo de cambio exagerado, porque las personas que muchas veces eran pobres llevaban animales
Y cuando iban a entrar al templo, estas personas los detenían y le decían, no, traes tu sacrificio, traes tu animal, tu oveja, no te lo van a aceptar. En el templo solamente aceptan animales del templo. Si lo quieres, tienes que comprarlo allá, en mi puesto. Solamente que hay un pequeño detalle, cuesta el triple del valor comercial de un animal o de una broma o de lo que sea. Y les cobraban sobre el precio. Si traes dinero del país o donde seas, no te lo van a aceptar en el templo. Dinero del templo en el templo solamente. Pero no te preocupes, hay solución, yo te hago el cambio. Yo te hago el tipo de cambio, yo te lo cambio. ¿Qué decían? Le cambiaban el dinero a las personas por moneda local, pero obviamente les robaban, los estafaban al momento de hacer el cambio, les daban menos de lo que se merecían. Entonces, todo esto es lo que lleva precisamente al Señor, y es por eso que dice aquí el Señor: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Bueno, esto es básicamente y de manera general porque el Señor se molesta aquí. Antes de pasar, hermanos, al siguiente punto, y quiero mencionarlo aquí, estamos hablando en estos mensajes acerca de conociendo a Dios a través de la Biblia. Ese es el punto central de estos mensajes, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y Jesucristo, como Hijo de Dios y como Dios encarnado, hermanos, por supuesto, que nos enseña por medio de sus palabras que nosotros leemos en los evangelios y también por medio de sus acciones, cosas acerca del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque reitero, porque Jesucristo es Dios. Pero vamos a profundizar más acerca de este asunto de que Jesucristo es Hijo de Dios, Jesucristo es Dios encarnado, Jesucristo es Dios como tal. Vamos a profundizar más en este tema en próximos mensajes de esta serie. De momento, hermanos, solamente debemos tener presente que Cristo es la imagen de Dios hecha carne. Y en este episodio, hermanos, que acabamos de leer, cuando se presenta la injusticia, los robos, las estafas, y todo esto se está haciendo dentro del templo, entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor se llena de ira, se enoja. La ira de Dios se hace presente. Pero, hermanos, note esto en el relato. Esta ira que presenta el Señor Jesús no es una ira descontrolada, ni es una furia desmedida, ni es un enojo que va y destruye todo a su paso. Y alguno de ustedes puede decir: un momento, aquí el relato dice que Jesús hizo un azote, que empezó a volcar mesas, que empezó a golpear. Eso no me vas a decir que no es una ira desmedida o descontrolada. ¿Y sabe cuál es la respuesta? No. Esa no es una ira ni desmedida ni descontrolada. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jesús, como Dios encarnado, Él bien pudo haber hecho en ese momento que descendiera fuego del cielo para que los consumiera a todos esos que estaban ahí. Él pudo haber hecho que la tierra se abriera como en el tiempo de Moisés y que se los tragara a todos. Él pudo haber hecho que llegara una plaga y que destruyera todo aquel lugar. Es más, sin hacer tanto de esto, hermanos, Él simplemente pudo haber ordenado que todas esas personas cayeran fulminadas, pero no lo hizo. El Dios Todopoderoso, que pudo haber hecho todo eso, lo único que hizo en su ira justa y perfecta, lo único que hizo fue volcarles las mesas, agarrar unas cuerdas y golpearlos un poco. Esa es una ira que está medida, esa es una ira que está controlada, esa es una ira que podríamos decir incluso que es perfecta. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es perfecto. Por lo tanto, hermanos, si nosotros realmente queremos conocer a Dios como lo presenta la Biblia, lo que debemos hacer primero que nada es erradicar de nuestra mente esa visión parcial que muchas veces tenemos, de una visión parcial y distorsionada de un Señor que es puro amor, de un Dios que es puro amor y misericordia y paz. Hermanos, tenemos que deshacernos de esa idea parcial y muchas veces distorsionada. Y tenemos que aprender a contemplarlo y a mirarlo tal como lo relata la Biblia. Y la Biblia nos dice que Dios es majestuoso, que ante su presencia tiemblan los montes, el mar se queda callado. Dios es un Dios cuya ira un día será desbordada, hermanos, sí, y ese día ha de castigar a los malos, va a castigar a los pecadores, sí, pero lo hará con una ira justa y perfecta. No obstante, hermanos, no quiero que en esta mañana nos vayamos con una idea de un Dios que castiga solamente, un Dios enojado o airado, ni siquiera un Dios al que debemos siempre tenerle miedo. No quiero que nos vayamos solamente con esos conceptos en esta mañana. Por lo tanto, creo que es importante que contemplemos el panorama completo.
Y para hacerlo tenemos que regresar al Salmo 103. En el versículo 8, ya lo leíamos, hermanos, pero quiero que lo hagamos una vez más. Salmo 103, en el versículo 8 dice ahí: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y ya hablamos acerca de la parte central de la ira, de que el Señor algún día ha de desbordarse su ira y lo hará, pero con justicia, y lo hará de manera perfecta. Pero no quiero que nos vayamos, reitero, en esta mañana solamente pensando en eso, sino que ahora quiero que veamos en este texto, hermanos, que mientras que la ira de Dios se menciona, ¿cuántas veces? Una. ¿Cuántas veces se menciona en el mismo texto la misericordia del Señor? El doble. Hay una mención de la ira, pero el doble de menciones de la misericordia de Dios. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora bien, hermanos, hemos mencionado mucho en esta mañana y en otras predicaciones la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, Dios nos ha tenido misericordia, pero al final del día, hermanos, ¿qué significa la misericordia o qué es la misericordia de Dios? Tal vez alguna vez se lo ha preguntado. Bueno, para poder entenderlo tenemos que ir a la mera raíz, primero que nada, de la palabra misericordia. La palabra misericordia se compone etimológicamente por dos palabras más: miser, que habla de la miseria, y cordis, que habla del corazón. En resumidas cuentas, la misericordia significa, hermanos, amar a alguien, amar a una persona a pesar de su miseria y a pesar de sus defectos de corazón. Eso es lo que es la misericordia: amar a alguien a pesar de su miseria, a pesar de su lado malo, a pesar de sus errores, a pesar de sus equivocaciones, a pesar de sus defectos del corazón. Amar a alguien, eso es tenerle misericordia a alguien. Ahora, nosotros aquí, de manera humano, por supuesto que podemos más bien tener misericordia. Puedo tener misericordia de un amigo, de un familiar, de un vecino. Como humanos podemos tener misericordia, es decir, puedo yo amar a alguien, puedo amar a mi pareja a pesar de que a lo mejor tiene algún defecto, a pesar de su carácter o mal carácter más bien, a pesar de alguna situación complicada. Aún así podemos amarnos y está bien la misericordia, digamos, en este caso de entre humanos. Pero ¿qué pasa con la misericordia de Dios, hermanos? Y pregunto esto porque yo puedo amar a alguien que tenga defectos, pero hermanos, yo no tengo defectos. ¿Usted no tiene defectos? Yo puedo amar, es decir, darle misericordia a alguien a pesar de sus defectos, pero esa persona a su vez me ama a mí a pesar de mis propios defectos. Misericordia entre humanos. Pero ¿qué hay entre la misericordia de Dios? Nosotros, como seres humanos, estamos repletos, llenos de defectos, de problemas en el corazón, de pecados, de cosas en la mente, en las palabras, en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que hacemos. Pero Dios es perfecto. Nosotros no podemos tener misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene pecados, no tiene ningún mal, no tiene ningún defecto en nuestro Dios, porque es perfecto. No obstante, cuando nuestro Dios nos ama, es decir, cuando nos da misericordia, Él lo hace de manera genuina. Y lo digo así, hermanos, porque Él nos conoce. Nuestra pareja, nuestra familia, nuestros amigos, puede ser que no conozcan todos nuestros defectos, que no conozcan todo lo malo que hay en nosotros. Pero Dios sí. Dios sabe todo lo que pensamos, todo lo que no decimos, todo lo que albergamos de pecado en la mente y corazón. Dios lo conoce. Y aún a pesar de esto, hermanos, el Señor nos ama. Por lo tanto, cuando hablamos de la misericordia de Dios, es decir, del amor que tiene el Señor para con nosotros, a pesar de nuestra miseria y defectos de corazón, es una misericordia enorme, divina y perfecta. Ahora bien, ¿cómo es que el Señor ha demostrado su misericordia a lo largo de la Biblia? Bueno, nosotros podemos decir que página tras página de la Biblia, aunque no se mencione la palabra misericordia y el tema en apariencia no sea la misericordia de Dios, página tras página de la Biblia es un retrato de la misericordia de Dios, prácticamente desde el principio. Y es que en Génesis, cuando se nos dice ahí que Adán y Eva, los primeros humanos, pecaron, ahí el Señor demuestra su misericordia. Como lo primero que el Señor hace es que los viste cuando se dan cuenta que están desnudos. Y no solamente los viste, sino que les da una promesa de misericordia. Les dice que a través de su descendencia han de ser salvados. ¿Y cuál es esa descendencia? Nosotros sabemos que fue
Cristo. Esto solamente por el mero principio. Luego podemos ir un poco más adelante en la formación del pueblo de Israel y ver cómo este pueblo vez tras vez desobedece al Señor, le falla, va tras los ídolos, y cada ocasión que sucede esto, el pueblo cae, es perseguido, es destruido, y entonces recuerdan y van y oran al Señor, y a pesar de su miseria, de su falla de corazón, el Señor tiene misericordia de ese pueblo, y les envía un juez, les envía un guerrero, les envía a alguien que los libere. El Señor teniendo misericordia de Israel. Vamos más adelante, y no solamente a través de un pueblo, sino veamos pecadores específicos a través de la Biblia, como David, como Pedro, como Pablo. El Señor nos muestra que va y se presenta delante de estas personas, de pecadores específicos como usted y como yo, y les da su misericordia y les perdona sus pecados y les da una oportunidad, los levanta y los hace sus siervos. Esta es la misericordia de Dios. Sin embargo, hermanos, la máxima expresión de misericordia que encontramos en la Biblia, la encontramos en la cruz. La cruz era la forma de muerte y de tortura reservada solamente para lo peor de los criminales. La cruz era, y ya hemos hablado en otras ocasiones, de todo el tormento y de todo lo que tenía que pasar y agonizar las personas que eran crucificadas. Y cuando vamos al relato de la cruz y encontramos a Cristo, el Hijo de Dios, en la cruz, si alguien no merecía estar en ese lugar era Cristo. Pero ahí Él estaba. ¿Y por qué estaba ahí? Porque por su misericordia, es decir, por su amor por nosotros los pecadores, Él decidió subir ahí. Alguien dijo en alguna ocasión que si los romanos se hubieran negado a crucificar a Cristo, Él mismo habría tomado la cruz, el martillo y los clavos, y Él mismo se habría colgado ahí por amor a nosotros. Esta es, hermanos, la máxima expresión de la misericordia de Dios. Así que, ya para ir terminando, hemos hablado en esta mañana, tal vez de temas que no solemos hablar porque no son tan populares, pero Dios es juez, pero es un juez justo. Y la ira de Dios ha de llegar, sí, pero a raíz del primer tema, del primer punto, la ira de Dios será también justa, la ira de Dios será perfecta. Sin embargo, así como existe la ira de Dios, también existe, y por partida doble, digamos, por decir un monto, por partida doble existe la misericordia del Señor. Misericordia que ha demostrado con usted, con usted, con usted, con usted. La misericordia de Dios es, reitero, por partida doble. Así que, si nosotros queremos aprender de Dios y queremos aprender a través de la Biblia, porque esto es el punto central, hermanos, que debemos recordar, nosotros debemos aprender a conocer a Dios a través de la Biblia. Debemos hacerlo, pero de una manera completa, integral. Y eso significa que vamos a tener que hablar del amor de Dios, sí, pero también vamos a tener que hablar acerca del castigo que espera a aquellos que rechacen su gracia. Vamos a tener que hablar en ocasiones de la misericordia de Dios, sí, pero también tenemos que hablar de la ira de Dios. Vamos a tener que hablar acerca de su gracia inmerecida, sí, pero también vamos a hablar acerca del castigo eterno. El castigo que le aguarda a todos los que se rebelan en contra del conocimiento de Dios. Conocer a Dios a través de la Biblia es conocer todas sus facetas, no solamente las que nos gustan, o las que nos llaman la atención, o las que nos parecen lindas. Conocer a Dios a través de la Biblia es conocer al Dios de amor, pero también al Dios de la ira. Y nosotros, hermanos, nosotros que hemos creído y que hemos aceptado, hermanos, la gracia del Señor, este regalo inmerecido, nosotros, ¿sabe qué? Y esto es lo último que quiero que escuche y que se lleven esta mañana. Nosotros no debemos tenerle miedo al castigo. Nosotros no debemos pensar en Dios como alguien que es injusto, sino que más bien nosotros como creyentes, como hijos de Dios ahora, nosotros debemos confiar en Él y podemos descansar en sus promesas y podemos aguardar el cumplimiento de que Él volverá para llevarnos con Él y para tenernos con Él por la eternidad. Nosotros no debemos tener miedo a todo esto, debemos conocerlo, sí, debemos conocerlo y entenderlo, sí, pero no debemos tener miedo acerca de este asunto. ¿Por qué?
porque aquellos que han aceptado al Señor, ya somos parte de su familia y nuestro futuro, la promesa que tenemos es una vida eterna con el Señor. Y eso es lo que debemos tener presente. Dicho esto, hermanos, terminamos en esta mañana. Es importante, reitero, que si vamos a conocer a Dios a través de la palabra, lo veamos en todas sus facetas. En el amor, en la misericordia, en la paz, en la ayuda, en el refugio, sí, pero también en el Dios que castiga, en el Dios que un día desbordará su ira, en el Dios que un día enviará al diablo, sus ángeles y todos aquellos que lo han rechazado al infierno. Ambas facetas están en la Biblia, ambas facetas debemos aprenderlas, pero solamente una es en donde nosotros pertenecemos y hemos puesto nuestra fe en el Señor, en aquella que aguarda la promesa de Él, que volverá, que nos llevará y que estaremos en la eternidad, en el cielo. Cierra sus ojos, hermanos, vamos a terminar con una oración. Mientras oramos, póngase de pie también. Al terminar la oración vamos a entonar un canto final. Luego del canto estamos despedidos. Una vez más, gracias a todos por estar aquí. Oramos que el Señor los siga guardando y fortaleciendo y les deseo una excelente semana. Que el Señor los bendiga. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Y también te damos gracias porque en la Biblia, cuando nosotros nos comprometemos a estudiarla, a leerla correctamente, pues podemos encontrar toda esta faceta tuya de amor, pero también de castigo, de ira. Y te agradecemos, Señor, sobre todo porque por medio de la fe tú nos has librado de ese castigo, de esa ira. Podemos nosotros confiar en que ahora vamos camino al cielo y no como antes, camino al infierno, a la condenación eterna. Gracias a la fe que hemos puesto en ti, gracias a ti, Señor, nosotros ahora somos parte de tu familia, somos salvados y podemos estar esperando una recompensa eterna en el cielo, la eternidad contigo. Gracias te damos porque nos rescataste de eso, gracias te damos porque a pesar de que ahora podemos conocer de una manera más completa de ti, de tu carácter, Señor, eso también nos enseña y nos recuerda de qué hemos sido librados y hacia dónde vamos, y esto es lo importante. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Te pido que mis hermanos puedan escuchar esto, analizarlo, comprenderlo, pero más allá de comprenderlo con la mente, que sea tu Espíritu Santo, haciéndolo que lo entendamos en nuestros corazones. Gracias te damos porque tú nos has salvado del infierno y de la condenación. Ahora, Señor, en esta semana, en este tiempo, te pedimos, por favor, que tú nos guardes también y nos lleves protegidos en el camino, que nos guardes de todo mal, que nos guíes cada día. Sigue bendiciendo y protegiendo a mis hermanos conforme a sus distintas necesidades. Ayúdales en este tiempo, guárdalos por favor, Señor. A los hermanos que no hemos visto por algún tiempo, que seas tú, Señor, también hablando a sus vidas, a sus corazones, llevándolos de vuelta al servicio, ya sea en esta iglesia o en otra iglesia, pero que ellos no dejen de congregarse, de tal manera que ese fuego que hay en ti siempre siga ardiendo hasta el día que tú regreses. Gracias te damos en este tiempo, te pedimos también por toda la situación que se sigue atravesando en este mundo, guerras, situaciones difíciles de climas, la pandemia todavía, Señor, para que tú nos guardes, bendigas a los gobernantes, traigas paz, traigas bendición y nos ayudes, Señor, a nosotros a estar confiados en ti, a pesar de lo que ocurre. Te damos gracias, una vez más, nos ponemos en tus manos, en el bendito y santo nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo.